Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos a estar en el versículo 13, específicamente vamos a leer el 13 y el 14. Vamos a estar nada más ahí en un par de palabras que dice el texto. Pablo está terminando la carta a los Corintios y la termina del versículo 5 en adelante con algunas recomendaciones, instrucciones y mandamientos. Y en este versículo 13 y 14 el apóstol Pablo da 5 mandamientos que comenzamos a ver ya hace 2 semanas. Ya vimos 2 mandamientos, hoy vamos a estar en el tercer mandamiento que ahorita lo va usted a leer. Entonces le voy a dar lectura y después me ayuda a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Ayúdeme a poner el tiempo en manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre de la gloria, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le damos gracias, Dios, por el privilegio, por la oportunidad que nos dio en esta hora de alabar su nombre, de glorificarlo, de exaltarlo. Gracias, Dios, gracias porque hemos podido adorar a Cristo, Señor, en esta hora. Mi Dios, y ahora rogamos de su bendición para estudiar de su palabra. Señor, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, nuestro pecado, nuestra deficiencia para caminar en terrenos santos. Dios, por eso le pedimos que nos guíe, que nos ayude, que sea su Espíritu Santo el que tome el control de nuestras vidas en esta hora, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestros ojos, de lo que se va a hablar, bendito Dios, y nos dé la sabiduría, Padre, la inteligencia para entenderlo, y rogamos que en su misericordia su Espíritu Santo hable, mi Dios, a donde el hombre no puede llegar, que es al corazón, de tal manera que rogamos quiera usar su palabra para transformar nuestras vidas, Señor, que aquel que aún no le ha conocido, Señor, no le ha entregado su vida a Cristo, pueda meditar en la palabra, Señor, ser confrontado en la palabra y que pueda convertirse a Cristo, Señor, y mi Dios, que pueda reconciliarse, Padre, y quien ya camina en su presencia, Dios, podamos crecer, Señor, ser edificados y conocerlo más, Señor, santificarnos más, Padre, aprender a glorificar su nombre, a dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, aprender a tener temor de el nombre de Jesús, Señor. Obre en nuestro corazón, Padre, glorifíquese en esta hora, disponga nuestra vida para adorarle, se lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Si un niño, vamos a ponerlo en un lugar, en un país muy pobre, de pobreza extrema, y no tiene que comer, no come, no se alimenta bien, no se hidrata bien, no se vitamina bien, no tiene los cuidados normales, pequeño, quizá de 1 año, vamos a suponer, y no tiene esos nutrientes que su cuerpo necesita, si no crece, si no se empieza a desarrollar normalmente, pudiéramos pensar, pues es normal. ¿Por qué? Pues porque no está adquiriendo su cuerpo los nutrientes que necesita para desarrollarse. Pero si ese niño se hidratara bien, comiera bien, se le dieran los nutrientes que necesita, llevar una vida normal, saludable, y aún así no estuviera creciendo, no se estuviera desarrollando, entonces podemos pensar que eso no es normal. Hay un problema interior que no le está permitiendo crecer, desarrollarse, madurar, y entonces hay que llevarlo al doctor, hacerle estudios por qué no está creciendo. Bueno, de la misma manera, podemos pensar en el plano espiritual. Una persona que no conoce de Dios,
una persona que no tiene el Espíritu Santo, una persona que no conoce la palabra, que no ora, que no se congrega los domingos a adorar a Dios. Y esa persona sigue con sus hábitos ocultos, con sus pecados, no se arrepiente, sigue dañando con su forma de ser a él mismo y a las personas que están a su alrededor. Pues pudiéramos decir también, pues es normal, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a dejar el pecado si no tiene lo esencial, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, la adoración? Pues ¿cómo espera que deje su pecado? Es imposible que lo haga. Pero por otro lado, pensando en la misma analogía del niño que no estaba creciendo, una persona que está siendo expuesta a la palabra fielmente predicada, que tiene acceso a la oración, que tiene acceso a la alabanza, que tiene acceso a la adoración, que tiene acceso a congregarse, a nutrirse, a estudiar. Y esa misma persona, mis hermanos, no está creciendo espiritualmente. Es decir, sigue con sus hábitos ocultos, sigue con su pecado, no madura, sigue con las mismas situaciones de cuando él llegó a Cristo, que lo están dañando y que están dañando a los seres que están alrededor de él. Entonces, de la misma manera como el niño que no crecía, que estaba comiendo bien, podemos decir, eso no es normal. No es normal que espiritualmente no haya un crecimiento cuando se está exponiendo al alimento, a los nutrientes, a la hidratación espiritual a esa persona. No es normal que esa persona no esté creciendo. Algo está haciendo mal o algo dejó de hacer en el camino, de tal manera que sigue siendo un bebé espiritual. Es un bebé de 20 años en los caminos del Señor y sigue siendo bebecito. Y decimos, no, algo tiene esa persona, no es normal. Bueno, ese es el tema del cual habla el apóstol Pablo en este tercer principio y mandamiento que nos está dando al final de la carta. El apóstol Pablo, como mencionaba hace un momento, cierra este discurso, esta carta, con 5 recomendaciones, 5 mandamientos. Y yo les dije, vamos a iniciar una miniserie que son principios para iniciar bien. ¿Para iniciar bien qué? En el camino de Dios, para iniciar bien el año. Si tus propósitos de año nuevo son crecer en Dios, bueno, son principios que nos van a ayudar a cambiar, a no repetir lo que hemos estado haciendo durante los años pasados. Y el primer principio que vimos hace 2 semanas fue velar, estar vigilantes. El de hace 8 días vimos estar firmes en la palabra. Y en la mañana de hoy vamos a ver este tercer principio, que es el tercer mandamiento que está ahí, que dice, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Y no se asusten, varones. Si usted no se porta varonilmente, no tiene que ver con lo masculino. Esta palabra en el original tiene que ver con la palabra de madurar, de ser maduro, de crecer. Y eso es lo que da el título al mensaje de hoy, creciendo hacia la madurez. Y de eso quiero hablarte en esta hora, creciendo hacia la madurez. Ese es el mandamiento que Dios nos está dando. Vamos a crecer, ya es momento de empezar a crecer. No es normal que lleves 10 años expuesto al Evangelio y no hayas crecido. Es la recomendación que da el apóstol Pablo. Crece, madura, creciendo hacia la madurez, es el título de hoy. Y este tema, mis hermanos, de la madurez, es un tema que el apóstol Pablo estuvo tratando a lo largo de la carta a los Corintios. O sea, los corintios eran inmaduros. Había inmadurez en la familia de Cristo, en la iglesia de los Corintios. Fue un tema que Pablo reiteradamente les estuvo diciendo a los corintios, ya maduren, ya crezcan, traían temas de inmadurez. Si me acompañas al capítulo 14, versículo 20 de esta misma primera carta, vamos a ver cómo Pablo les estaba hablando, qué cosas estaban haciendo de manera inmadura, y nos vamos a dar cuenta más o menos cómo se ve un cristiano inmaduro. Dice el versículo 20, hermanos, nota que no eran incrédulos,
a quien se refiere Pablo, eran hermanos. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y la iglesia de Corintios era todo lo contrario. Este texto dice, sé maduro, crece, sé como un niño en la malicia, pero sé un hombre, sé un adulto en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, ya eres grande, ya madura, ¿verdad? Ya eres grande espiritualmente. Y ojo, para los niños y jóvenes, el madurar espiritualmente no tiene que ver con los años de edad que tú tengas. Puedes ser un joven, puedes ser un niño y puedes ser maduro espiritualmente. De lo que Pablo nos está hablando aquí es de una madurez espiritual. Y podemos tener 85 años y seguir pensando como niños, tener una inmadurez como un niño pequeño, ¿verdad? Y los corintios eran justamente al revés. En malicia eran como adultos. Tenían una malicia ya de gente muy correteada, de gente adultos. Pero en su modo de vivir, un pensamiento inmaduro, un pensamiento como de niño. O sea, seguían siendo infantiles. Usted se ha fijado que estas generaciones, y nos tenemos que incluir, estamos tardando mucho más en madurar. Ya no hables en el plano espiritual, en el plano allá afuera, ¿verdad? Hay jóvenes de 50 años que dicen, no, yo todavía no estoy listo para trabajar. Yo todavía necesito estar jugando ahí videojuegos en la casa y ahí tomando refresco y comiendo fritura, ¿verdad? Como si tuvieran 12 años. Es un mal que ha invadido a nuestra sociedad en estos tiempos. Bueno, ¿cómo se veía la inmadurez en los corintios, mis hermanos? ¿Por qué Pablo les dice que ya dejen de ser malos en su modo de pensar, sino que sean como niños y que ya empiecen a pensar como maduros, como adultos? Bueno, hay algunas características que hemos visto a lo largo de la carta. He tratado de resumírselas en pequeñas frases para ver cómo se veían, cómo es un cuadro, cómo es una pintura de un cristiano inmaduro. Bueno, había algunas cosas a resaltar. Por ejemplo, a los corintios no les interesaba la palabra, solo sus propios intereses. No les interesaba mucho la palabra de Dios, estaban más enfocados en sus intereses. Número 2, no les interesaba la verdad, sino las experiencias. Aquello que los hacía sentir bien. Yo siento bien, ahí voy a estar. Eso es inmadurez, porque no me interesa la verdad, sino la experiencia que yo haya vivido. Sobreponían la experiencia por encima de la palabra. No querían agradar a Dios o a sus hermanos en la fe o a la familia, sino a sí mismos. Porque la inmadurez, iglesia amada, no solamente se nota dentro de la iglesia. La inmadurez se ve en la casa, se ve en el trabajo, se ve en nuestro día a día, en la escuela. Los más jóvenes, hay quien el matrimonio ya son adultos y siguen siendo inmaduros, ¿verdad? Hay padres, ¿verdad?, que siguen siendo inmaduros para la crianza de sus hijos, los siguen tratando como bebés, y hijos, ¿verdad?, que ya son grandes y siguen siendo inmaduros para relación con sus padres. Entonces, no solamente es la inmadurez en la iglesia, sino también en la casa. Y entonces estas características nos dibujan cómo se ve un cristiano inmaduro. La experiencia siempre le gana a la verdad. O sea, lo que ellos han vivido, lo que ellos han experimentado, eso es más importante que lo que Dios tenía que decirles. La emoción le gana a la razón bíblica. Yo siento emoción, yo siento cosas, y aunque la Biblia no diga que eso es verdad, yo pongo mi sentimiento por encima de la palabra de Dios. Cuidado con esto. Una última característica, la voluntad propia siempre por encima de la voluntad de Dios. Yo ponía mi voluntad por encima de lo que Dios había dicho, porque mi experiencia, mi sentimiento, lo que yo deseo es mejor y quiero a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, tomando como referencia todo lo que Pablo ha hablado en la carta a los Corintios y lo que ahora les dice, y resumiendo estos puntos de cómo se ve un cristiano inmaduro, podemos definir la inmadurez en base a lo que Pablo les dice a la iglesia, son inmaduros, como una persona que se deja llevar
por sus sentimientos, por sus experiencias, por sus emociones y no por la palabra de Dios. Un inmaduro es alguien que se deja llevar por sus sentimientos, emociones, experiencias y no por la palabra de Dios. Empieza tú a analizar tu vida. ¿Qué tan emocional eres y qué tanto te dejas llevar por tus emociones? ¿Y qué tanto las pones por encima de la palabra de Dios? Tus experiencias por encima de la palabra de Dios, tus vivencias. Porque a veces eso nos hace ser inmaduros. Porque reaccionamos como nosotros sentimos. Alguien me vio feo, pues yo lo miro más feo. Es una inmadurez, estás reaccionando a un sentimiento que te propició una acción externa. Algunos ejemplos, mis hermanos, de lo que hacía la iglesia de Corintios. Por ejemplo, se embriagaban en la cena del Señor. Ellos no tomaban una copita como nosotros los primeros domingos de mes. Ellos agarraban la botella, y esa sí tenía vino, y se la empinaban toda. Se ponían borrachos en la cena del Señor, ponían su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Sustituían la palabra de Dios por la sabiduría humana, empezaron a meter herejías, cosas del mundo, sabiduría del mundo. Eran contenciosos, peleaban hasta por la comida. ¿Usted puede creer que hay hermanos que peleen por la comida? Bueno, la iglesia de Corintios era uno de ellos. Eran inmorales, participaban en pleitos, disputas legales entre ellos, tenían un mal sentido del matrimonio, el divorcio y el celibato. Ellos decían, si estás enamorado de otro, divórciate, que al cabo en el corazón no se manda. Y órale, ahí iban las emociones por encima de la palabra de Dios. Contenciosos, pleitos, emociones, experiencias por encima de lo que Dios decía. Mal usaban y malentendían los dones espirituales. Ellos decían, yo siento que tengo que hablar en lenguas. Y un sentimiento por encima de lo que decía la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no habléis todos al mismo tiempo, que haya orden de uno en uno y mientras haya intérprete. Eso es lo que dice Dios. Y luego todos empezaban a sentir, no es que yo siento que debo de hablar, y emociones y experiencias por encima de la palabra de Dios. Les faltaba amor los unos por los otros. Ellos estaban interesados en ellos mismos. Entonces ve cómo las emociones, las experiencias y los sentimientos puestos en ti te pueden llevar a la inmadurez. Y esa es la pintura de un cristiano inmaduro. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, les dice, yo no puedo llamarlos espirituales, porque no son espirituales. Vayan al versículo, vamos a darle lectura. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Ahí está, dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo usa aquí dos palabras, espirituales, ¿y cuál es la otra? Carnales. Espirituales y carnales. Una persona que se considera espiritual, en referencia a Dios, tiene dos sentidos. Yo soy espiritual, o una persona puede ser espiritual cuando tiene el Espíritu Santo, ahí es espiritual. Pero también se le puede considerar espiritual cuando tiene el Espíritu Santo y hace las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Practica las obras del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Una persona que practica esto, tú dices, esa persona es muy espiritual. Es la primera palabra que usa Pablo aquí. Pero también dice, hay unos que son carnales. Y los carnales era una manera de llamarle a aquellos que estaban fuera de la palabra de Dios, aquellos que no eran cristianos, aquellos que eran del mundo, a los incrédulos se les llamaba carnales en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y el carnal también tiene dos puntos. Carnal es aquel que no tiene el Espíritu Santo, y carnal también es aquel que practicas las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne?
maledicencia, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Y Pablo se quedó sin palabras y dijo, y todo lo que se le parezca son las obras de la carne. Entonces ve cómo se diferencia un espiritual y un carnal. Y Pablo les dice, es que yo tengo que hablarles como carnales. Pablo no está diciendo que haya cristianos carnales, eso no existe. Tú eres cristiano, debes de ser espiritual. Porque si eres carnal, entonces no tienes al Espíritu, no eres de Cristo. Eso de yo soy cristiano pero soy carnal, no, o eres uno o eres el otro, no puede ser los dos. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ustedes son espirituales porque tienen al Espíritu, pero yo les tengo que hablar como si fueran carnales, porque se comportan como carnales, como niños en Cristo. Y entonces de esa manera tengo que referirme a ustedes, tengo que referirme como si fueran niños, bebés en Cristo. ¿Ve el punto? No habían crecido, no habían madurado. Ya Pablo hace 5 años les había llevado el Evangelio. No eran nuevos los corintios. Y dice Pablo, desde la primera vez que se los traje ya pasaron 5 años. Y no es posible que tenga que seguir dándoles leche espiritual. O sea, no les puedo dar alimento sólido, porque son bebés espirituales. Esta frase que usa Pablo de leche espiritual, pues hace la analogía a un bebé, ¿verdad? Cuando un bebé apenas tiene meses, no se le puede dar más que leche, no puede tomar otra cosa. Conforme pasan los meses, se le empieza a dar papillas, se le empieza a dar un poquito de sólido, se le empieza a dar un poquito de comida. Y a los 5 años, ese bebé, que ya no es un bebé, ahora los bebés de 5 años ya están de nuestro tamaño, ya comen de todo y comen más que tú, ya comen sólido. Bueno, de la misma manera en lo espiritual, dice Pablo, con 5 años en el Evangelio ya es para que yo les estuviera enseñando doctrina fundamental, alimento pesado. Pero ¿cómo se las voy a enseñar si lo básico no lo están llevando a cabo? El A, E, I, O, U de la palabra no lo están practicando, dice Pablo. Parecen bebés, parecen carnales, o sea, parecen como los que no tienen a Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuáles eran las cosas que estaban haciendo ellos por los cuales Pablo les está llamando así? Acompáñame al versículo 2 y 3 de este mismo capítulo 3 de 1 Corintios. Versículo 2 y 3. Dice el texto, os di a beber leche y no vianda. Vianda es la comida más sólida. Porque aún no erais capaces. No se las puedo dar porque todavía no están listos, a pesar de que tienen años en el Evangelio. Ni sois capaces todavía. Versículo 3, ¿por qué no eran capaces todavía? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres, como el que no tiene a Cristo? Mira estas 3 palabras que usa el apóstol Pablo para decirles que son inmaduros. Dice, es que todavía andan en celos, todavía andan en contiendas, todavía andan en disensiones. O sea, Pablo está diciendo, un cristiano que tiene años en el Evangelio, no es normal que todavía anden en disensiones y contiendas y celos. ¿Cuántas mujeres son celosas de su marido? ¿Cuántos maridos son celosas de su mujer? ¿Cuántos andan en contienda todo el día en el trabajo? Con todo mundo se pelean en la iglesia, a nadie le hablan porque se pelearon hasta con el vecino que no viene a la iglesia. ¿Cuántos andan en contiendas todavía? ¿Cuántos andan en disensiones? En situaciones que generan conflicto. Y dice Pablo, es que yo los veo así. Le dice a la iglesia de Corintios, dice, pues es que todavía son bebés. Porque eso es básico. O sea, cuando llegas a Cristo sería lo primero que tendrías que dejar. Mis hermanos, el cristiano va madurando conforme camina con Cristo. Una persona recién llegada al Evangelio, yo no esperaría que tenga una madurez de una persona que tiene 10 años
Y si falla o tiene una situación, yo tengo que entender que es bebé espiritual, que va aprendiendo apenas en el Evangelio, que va apenas, ya entregó su vida a Cristo, pero yo no le voy a exigir, ni lo voy a tratar de la misma manera si falla por alguna cosa en la que haya caído de inmadurez. Pero si ya tenemos 20 años en el Evangelio y caes con eso que es nuevo, dices, no, estás muy mal, hay un problema en tu vida, en tu corazón. No puedes estar trabajando con los mismos pecados que fueron cuando fuiste bebé. Mis hermanos, una de las características del creyente es que va creciendo, va madurando, va dejando esos pecados que al principio cuando llegaste a Cristo eran imposible dejarlos. Ya los dejaste, ahora batallas con otros, nunca se va a acabar esa batalladera, pero ya son luchas más difíciles, más maduras. No pequeñeces, ¿verdad? Como si fuéramos bebés espirituales. Y ojo, mis hermanos, eso no quiere decir que un cristiano maduro o un cristiano con muchos años en el Evangelio no va a pecar. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todos pecamos. Solo es gracia. Entonces, todos podemos caer teniendo 20, 30 años en el Evangelio. Eso no nos hace inmaduros o carnales. No, pero la característica del cristiano es que el pecado ya no es una característica de él. Esa es la diferencia. Podemos caer, pero el pecado ya no nos caracteriza. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, si una persona, puede ser del mundo, si una persona es bien borracho, ¿cómo le conocemos? Pues como el borracho, ¿sí o no? Ese es su pecado que lo caracteriza. Si una persona es morboso, ¿cómo se le conoce? Es un depravado, es un pecado que le caracteriza. Si la vecina es bien chismosa, ¿cómo la conocen en la colonia? Pues como la chismosa. Todo, pregúntale porque esa sabe todo. La chismosa, ¿verdad? Su pecado le caracteriza. Si un joven es bien flojo, ¿cómo le es conocido? Como flojo. Es su pecado que le caracteriza. Y así, mis hermanos, está el problemático, el enojón, el corajudo, el peleonero, el mujeriego, el sangrón. Y todos lo conocen así, hasta en la casa. Pero le dicen de juego, ¿verdad? No, porque sea así. Cuando el pecado te caracteriza, pues quiere decir que sigues en el pecado. Al cristiano ya no es caracterizado, pecó. Falló en esto, pero no quiere decir que eso sea esa persona. Entonces, esa era la condición de los corintios. Y Pablo les está diciendo, no puede ser que todavía el pecado de la contienda, de la murmuración, del enojo, del celo, los esté caracterizando. Tantos años en la palabra. Y es interesante que Pablo les esté diciendo que no son una iglesia madura. Porque la iglesia de Corintios había sido expuesta a la palabra, mis hermanos. Mira quién eran sus pastores y predicadores. El pastor de la iglesia de Corintios era el apóstol Pablo. Era el pastor Apolos, maestrazo de la palabra de Dios. Era el apóstol Pedro. O sea, esos hombres se subían y les bajaba. Ellos traían el wifi de Dios, la unción directa, y la palabra pura, no adulterada, le llegaba a la iglesia. O sea, ellos no podían decir que tenían un problema porque no estaban siendo sometidos o expuestos a la palabra fielmente predicada. Hay personas, mis hermanos, que tristemente llevan años en una iglesia congregándose, pero no se predica la palabra y no se preocupan ellos por estudiarla. Porque no es problema del que está predicando, es de nuestro corazón porque no estamos atendiendo el consejo de Dios. Si estoy yendo a un lugar donde no se predica, bueno, pues yo voy a estudiar la palabra de Dios. Yo voy a comprar libros, voy a comprar literatura, voy a buscar buenos predicadores en internet, pero yo me tengo que alimentar. Estos hombres no tenían ese problema, estos hombres estaban siendo expuestos a la mejor palabra que había. No era un problema físico, mis hermanos, el que ellos tenían un problema espiritual. Se habían convertido en lo que Santiago llama oidor olvidadizo. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 25.
Que nadie de aquí se convierta en un oidor olvidadizo. Santiago 1:25. Dice el texto: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, el que está expuesto a la palabra fielmente predicada o acceso a su palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora ponlo en negativo. Aquel que es expuesto a la palabra fielmente, aquel que lee la escritura, la sabe, la conoce, la escucha, pero no la hace, no la está viviendo, es un oidor olvidadizo. Se escuchó la palabra, dijo, ay, ese es para mí, pero salió y no la está viviendo. Vino el domingo, escuchó la palabra, en la mañana leyó la Biblia, supo qué decía la Biblia, pero no la está practicando. Es un oidor olvidadizo, y eso es lo que tenían los corintios. Por eso Pablo les llama inmaduros. Mis hermanos, en primera carta a los Corintios 16:13, el punto que estamos viendo hoy, creciendo hacia la madurez, esa es la enseñanza. Pablo les está diciendo a la iglesia: ya maduren, Corintios, sé maduro en este año, ya crece. Ya tienes que madurar. Ese es el punto, es la enseñanza. Sé maduro. Ya no seas un bebé espiritual. Ya crece, madura en la fe. No puedes estar esperando que te sigan tratando como bebé espiritual. Ya tienes años, ya has crecido. Ya empieza a dar frutos dignos de esa madurez. 30 años en el evangelio y con los mismos problemas en casa, con los mismos problemas en el trabajo, con los mismos problemas en la iglesia. Pobre Pablo. Lo bueno que Pablo es con Corintios, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Entonces, no es un problema que nosotros tengamos. Bueno, ya sé que necesito madurar. La pregunta es, ¿cómo le hago? Y no quiero dejarte con la carga nada más del problema. Quiero darte la solución, y en lo que nos resta del tiempo vamos a enfocarnos en 3 áreas que debemos de trabajar para crecer en la madurez. Ok, ya me dijiste el problema, ahora dime, ¿cómo trabajo para crecer, para ser maduro para Dios? Yo quiero ser usado por Dios, quiero madurar. Bueno, ¿cómo le hago? Para crecer en la madurez, en primer lugar, mi hermano amado, crece en amar. Crece en amar. ¿En qué debemos de enfocarnos? En amar. ¿Y a quién voy a amar? Y los jóvenes dicen, qué bueno, porque yo amo mucho a mi novia. No es ese amor del que está hablando la Biblia. Enfócate, empieza a trabajar, porque cuando te empiezas a enfocar en amar, mi hermano, ¿a quién? A Dios y a tu prójimo, vas a madurar automáticamente. Vas a ser más maduro espiritualmente. Hay muchas personas que luego levantan la mano para servir. Yo quiero servir, pero los ves y dices, es que eres como un niño en Cristo. No has madurado. ¿Cómo quieres servir si todavía es necesario que te sigan dando leche espiritual? Necesitas amar más a tu prójimo, necesitas amar más a tu familia, necesitas amar más a Dios. Capítulo 13, versículo 11 de la primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pues es normal. Un niño habla, piensa, juzga como niño. Mas cuando ya fui hombre, varón, dejé el Nintendo y empecé a ponerme las pilas. El Nintendo espiritual. Dejé lo que era de niño. Ya dejé lo que era de niño, ya crecí, ya no puedo estar con las niñerías. Ahora, el contexto de este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pablo, y nosotros conocemos este capítulo como el capítulo del amor. Y hasta los primeros versículos de este capítulo, muchos jóvenes se lo dedican, ¿verdad?, a sus novias, a sus novios. El amor todo lo puede, el amor todo lo hace, el amor todo lo cree. No se refiere al amor de pareja, ¿verdad?, al amor eros. Es un amor ágape, es un amor por el prójimo, es un amor por aquel que no merece ser amado.
Ese es el amor que está describiendo Pablo en el capítulo 3. No de amar a aquel que yo quiero amar. Y Pablo en medio de ese capítulo del amor nos dice, trabajemos en ya no ser bebés espirituales. ¿Y la referencia cuál es? El amar. El amar. ¿Cómo yo puedo madurar? ¿Cómo el amar me lleva a crecer espiritualmente? Quiero darte algunos, no sé si son aplicaciones, son algunos enunciados, son algunas frases simplemente de cómo el amor me lleva a crecer a la madurez. Por ahí creo que están apuntados, si lo puedes proyectar. Ahí está. Mis hermanos, si yo amo a mi prójimo, ¿cómo el amor me lleva hacia la madurez? Si yo amo a mi prójimo, voy a poder hablarle con prudencia y compasión. Eso es madurez. ¿Cómo le hablas a tu esposo, mujer amada? ¿Cómo le hablas a tus padres, joven? ¿Te refieres a ellos con prudencia y compasión? No, pues te falta amor, necesitas trabajar, crecer en amarlos. ¿Cómo le hablas a tus hermanos en la fe? ¿Cómo le hablas a la gente en conversa? Con prudencia, con compasión. ¿Eres compasivo a la necesidad, a las cosas que la gente está viviendo y trae? Porque cuando yo los amo, voy a hablarles con esa prudencia. Eso es madurez. Número 2, si yo amo a mi prójimo, voy a buscar discernimiento en el bien común y la gloria de Dios. Podemos tener diferencias, pero tenemos un bien común. ¿Cuál es ese bien común? Cristo. Y si yo te amo, yo voy a encontrar esa unidad para trabajar en el bien común que es Cristo. 3, si yo amo a mi prójimo, voy a evitar juicios apresurados y divisiones o pleitos innecesarios. Eso es madurez. Llega alguien y te dice, oye, ¿qué crees? Y te empieza a hablar, ¿verdad?, de alguien más, y tú empiezas a hacer un juicio de esa persona. Eso es completamente inmaduro. ¿Tienes pruebas de lo que se dijo? ¿Hay testigos de que esa persona dijo eso o hizo esto? No. Pero yo ya lo juzgué, ya hice, ya dije, ya lo mandé al infierno, ya lo saqué otra vez, ya lo perdoné, como si me hubiera hecho algo. Hacemos prejuicios, pero ¿sabes por qué? Porque no les amamos. Para los que son papás, cuando llegan y te dicen, oye, tu hijo hizo esto, aunque tú sepas que es canijo, aún lo dudas. Dices, sí es posible, pero vamos a averiguarlo. O sea, vamos a ver si es cierto, porque no lo voy a disciplinar nada más porque sí. ¿Por qué haces eso? Porque le amas, porque hay amor de por medio. Vamos a investigar. Sé que mi hijo es capaz, pero vamos a averiguar. No hacemos prejuicios porque le amamos. 4, si yo amo a mi prójimo, voy a dejar actitudes egoístas, caprichosas y ofensas. Eso es inmadurez. Actitudes egoístas, caprichosas y ofensas. ¿Por qué lo voy a ofender? ¿Por qué voy a tener capricho? ¿Por qué voy a ser egoísta si amo a esa persona? Y por último, si yo amo a mi prójimo, voy a perdonar como Jesús nos perdona. Eso es madurez. El perdón, mi hermano, es crecer en madurez. ¿Cristo qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si a ti te han ofendido peor que a Cristo en la cruz, tienes permiso de no perdonar. Pero si no supera lo que te han ofendido a Cristo en la cruz, pues tienes que perdonar, porque si Él siendo Dios perdonó, pues nosotros que no somos nada, ¿cuánto más tenemos que perdonar? ¿Verdad? Es un mandamiento que Dios nos da. Eso es madurez. Ahora, mis hermanos, el amar o no amar al prójimo no es un tema de sentimiento. Porque a veces así somos, ¿verdad? Es que siento que ya no lo amo. A veces así llegan a consejería las esposas, los esposos. Es que siento que ya no amo a mi esposo. ¿Por qué, hermana? No, pues es que mire, ya está pelón, panzón, feo, ya tiene 99 años. Pues, ¿qué esperabas? Nosotros tampoco estamos igual, ¿verdad? Es que ya no siento. ¿Y quién dijo que el amor es sentimiento, mi hermano? El sentir amor no es lo que está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando habla de amar,
nos está hablando de un mandamiento o de una decisión que tenemos que hacer en obediencia a Dios. Y es importante que comentemos este tema, porque yo en principio te comenté que la inmadurez es dejarte guiar por los sentimientos, por las experiencias y por los deseos. Y cuando nosotros pensamos en esto, yo no quiero que te vayas hoy con la idea de pensar que los sentimientos son malos o los deseos son malos, o que inmediatamente que yo tengo deseos de ahorcar a mi prójimo, sea necesariamente eso malo. Aunque lo es, vamos a ver por qué. El tema, mi hermano, es que los sentimientos en sí mismos no son malos. Vemos versículos como el corazón es engañoso más que todas las cosas, y entonces yo pienso cualquier sentimiento es pecado y yo no debo dejarme guiar por los sentimientos porque eso es inmadurez. No, los sentimientos son dados por Dios y es algo bueno. El Señor Jesús, vemos en su ministerio que incluso hasta lloró por su amigo Lázaro. Él tenía sentimientos, y si él tuvo sentimientos, entonces los sentimientos no son pecados. Pero el punto es este, mi hermano. El sentimiento se debe de explorar. El sentimiento se debe de evaluar. ¿Cómo? Yo tengo que ver si mi sentimiento está alineado con la voluntad de Dios. Yo tengo que ver si lo que estoy pensando, sintiendo, mi experiencia, porque hay quien dice, yo me baso en mi experiencia, y tu experiencia se alinea con la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice otra cosa, aunque tu experiencia haya sido sobrenatural, ¿qué crees? No es de Dios. Dios no se va a contradecir. El Espíritu Santo no te va a decir una cosa en su palabra y va a hacer otra cosa en tu vida. Entonces yo tengo que buscar, experimentar, evaluar ese sentimiento y decir, a ver, ¿esto es de Dios? Entonces el sentimiento normalmente es pecaminoso por nuestra naturaleza caída, pero el sentimiento es bueno. El sentimiento nos avisa que hay algo, nos dice aguas, aquí está pasando algo. Y entonces yo tengo que evaluar ese sentimiento a la luz de la palabra de Dios, ver si es de Dios eso. Y déjame te doy un par de ejemplos para aterrizar esta idea, porque no quiero que te vayas con la idea de que el sentimiento es igual a inmadurez. No, cuando el sentimiento lo dejas guiar y no lo evalúas a la palabra de Dios y lo alineas a la palabra de Dios, ahí es inmadurez. Una jovencita que se encuentra en la escuela, un jovencito inconverso, hijo del diablo, pecador, y llega y te dice, papá, siento que estoy enamorada. Ah, pues bien sencillo, mija, vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Y entonces la llevas a la palabra de Dios. Y ahí dice, mire, usted puede sentir mariposas, tepocates, cucarachas en el estómago, pero si Dios no dice que es correcto, entonces usted su sentimiento es pecaminoso. Tiene que alinearlo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Está claro lo que es el sentimiento? Otro ejemplo, eres padre, llega el reporte de tu hijo a la escuela, de la escuela, hizo lo malo, se peleó, se voló las clases, te llegó el reporte y tú estás enojado, molesto, llega tu hijo y lo primero que haces es sacas la varota de la corrección y órale, y te dije, ¿y por qué? Es que yo siento molestia por lo que él hizo. Lo único que tienes que es estudiar. ¿Ese sentimiento es de Dios? Es lo que tienes que empezar a evaluar. Tu sentimiento alinea con la palabra, eso dice que así lo debes de corregir. No, la palabra de Dios dice disciplinaos, criad a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y dales ejemplo de eso, para que tengas la autoridad moral para disciplinarlos. Entonces en lugar de dejarme guiar por ese sentimiento, yo tengo que entender cómo lo debo de criar, cómo debo de disciplinarlo. Ese sentimiento, cómo lo alineo a la voluntad de Dios. Y entonces es lo mismo, mi hermano. Para yo crecer en la madurez, yo tengo que empezar a amar al hermano, porque el amor, mi hermano, va a ser el vínculo que me va a ayudar a alinear mi sentimiento a la palabra de Dios. Yo siento que no lo quiero perdonar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que lo perdones. ¿Y qué es lo que me va a llevar en ese vínculo a alinearme a la palabra de Dios? El amor. Y si no tengo amor, tiene que orar a Dios. Padre, ayúdame a amar a esta persona. Ayúdame a amarte más a ti para obedecerte. Ayúdame a amar más
a la iglesia, ayúdame a amar más a mi esposa, ayúdame a amar más a mi esposo, ayúdame a amar más a mis padres, ayúdame a amar a esa persona que te cae gordo, mi hermano, a esa persona que no puedes ni ver, que te hace en el trabajo, te hace la vida mala. Ora, pero ora por ti. Ora que Dios cambie tu corazón, que te ayude a amarlo. Señor, pon en mí amarlo, porque cuando tú pongas en tu corazón amar a esa persona, vas a vincular tu sentimiento, lo que sientes, a lo que dice la Biblia. Y ahí creciste, ahí maduramos todos. Amén. ¿Cómo más crecemos? Número 2, crece en parecerte más a Cristo. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 13, 14. Trabajemos en parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este texto nos dice que dejemos de fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Pues que vamos así la vida. Hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Luego pasado mañana por acá. ¿Sí conoces a esa gente que vive en emociones? Así de un lado está aquí y mañana le corre de este lado, fluctuando de un lado para otro todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, es como un niño. Tú un niño lo ves y no se está quieto. Anda de aquí para allá, para arriba y para abajo. Deja de ser fluctuante como un niño. Tienes que buscar parecerte más al varón perfecto. ¿Y de qué está hablando este versículo? Este texto está hablando, mis hermanos, de aquellas doctrinas que nos mueven de estar firmes en Dios. Quizá mañana te tocan a la puerta los testigos de Jehová y te dicen, ¿qué crees? Que lo que te enseñaron en la iglesia no es verdad, nada más se van a salvar 144,000. ¿Tú eres de esos 144,000? No, pues estás mal, vente a mi equipo. Y entonces fluctuaste, te fuiste a la otra doctrina. Una doctrina te mueve, te separa de Dios. Eso es un niño espiritualmente, eso es inmadurez espiritual. Cualquier cosita que me digan me hace alejarme de Dios, de la doctrina verdadera, de la palabra de Dios. Cualquier cosita. No, es que tú te congregas los domingos. Los que se congregan el domingo se van a ir al infierno. Eso no tiene base bíblica. Pues vámonos con los que se congregan el sábado. Como un niño, ¿verdad? Con cualquier viento de doctrina me muevo. Eso es a lo que habla el texto. Pero aplicándolo al tema, mi hermano, que estamos viendo, también puede ser que muchas veces no se trate de una doctrina en específico, sino de una situación que me aleja de Dios. Una situación que me lleve a fluctuar. Una situación, algo pasó, algo me hicieron, algo me dijeron y me lleva a moverme. O sea, no estoy firme en lo que yo decía creer, no estoy creciendo en Cristo, no estoy creciendo a la estatura, porque cualquier cosita, cualquier detalle me hace moverme y ya me alejé de Dios. En la semana pasada tuvimos junta con los sugieres y se estaba proponiendo ayudar a la gente a sentarse en lugares específicos para repartirnos más. Y por ahí nos acordamos de una situación de hace muchos años. Había una persona, un hermano, una hermana que venía y se sentaba siempre en su lugar. Y ese día sentaron a otra persona en su lugar. Y ese era el que él cada domingo se sentaba ahí. Y como ese día alguien más se sentó en su lugar, ¿qué crees? Ya no vino a la iglesia, se alejó de Dios. Cualquier situación nos aleja de Dios. Cualquier situación pequeña nos aleja de Dios. Eso es inmadurez. No estamos creciendo en parecernos más a nuestro Señor. Cualquier cosita, cualquier detalle, ya lo vi, ya me hizo, ya me dijeron, es que mi esposo, es que... Y me aleja de Dios. ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿Sí ven el tema? Nos alejamos de Dios, aquel que nos da el pan, aquel que provee el agua de vida eterna, por algo que nos movió por acá. Mi hermano, aprende esto.
Cualquier cosa en la vida que te pase, sea pequeña, inmadura, o sea algo muy fuerte, muy grande, lo que no puedes hacer es alejarte de Dios. Es lo último que puedes hacer. Había un dicho en el trabajo: peléate con todo mundo, menos con la cocinera. ¿Sí o no? Porque te quedas sin comer y ya te amolaste. En el trabajo te puedes pelear con todo mundo, menos con la que sirve la comida. Esa trátala bien, que es la que te va a apapachar con la comida. Bueno, mi hermano, peléate con todo mundo, no te alejes de Dios. Que nadie te mueva de Dios. Que pase lo que pase en tu vida, tú sigue buscando a Dios, sigue congregándote, sigue adorando al Señor, sigue orando, sigue leyendo su palabra, porque a medida que tú hagas eso, tú vas a crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, creciendo hacia la madurez. Un par de cosas que nos pueden llevar a crecer en la madurez. Busca la unidad, participando con tu iglesia. Busca puntos en común con otros creyentes, dejando las diferencias menores. Eso me puede ayudar a crecer. Habla la verdad con amor en tus relaciones diarias. Procura ser honesto, sin herir, reflejando el carácter de Cristo. Habla el problema que tienes, amado. Habla la situación que tienes con la persona. Porque si no, esa situación que te hicieron te va a hacer moverte y alejarte de Dios. Y era tan sencillo como hablarlo. Hace ya unos meses se acercó una hermanita aquí del templo conmigo y me dijo: pastor, ya lo perdoné. Y yo no sabía que le había hecho algo. Entonces dije: pues dígame qué le hice para saber de qué me perdonó. Oiga, es que se acuerda que hace un mes estábamos en la cocina y usted me dijo que qué buscaba. Y yo me sentí así como que usted me dijo: pues que qué me importa. Y me puse muy mal, pero ya lo perdoné. Y entonces yo le expliqué a la hermana, le dije: hermana, es que yo le quería ayudar. Yo quería servirle, porque ¿qué no ve que yo sé dónde están las cosas? Y entonces Dios tocó su corazón, tocó mi corazón, nos abrazamos y nos dimos cuenta que era un malentendido. Pero mi hermano, qué bueno por esa hermana que habló honestamente lo que sentía. Eso es lo correcto, porque no era el caso, pero si hubiera sido, se hubiera solucionado en el momento. Y eso lo debes de hacer en cualquier área de tu vida, con tus hermanos en la fe, en tu trabajo, con tus compañeros, con tu esposa, con tus hijos. Hay familia que tiene años sin hablarse. ¿De verdad te cuesta tanto sentarte con él y decirle: a ver, ¿cuál fue el problema? Quizá ni te vas a dar cuenta, ni sabían cuál era el problema, pero llevan años sin dirigirse la palabra. Mis hermanos, qué duro es estar viviendo una vida con esa carga en el corazón, de no haber solucionado problemas que nada más tenías que hablarlos. Eso es inmadurez. Crece en parecerte más a Cristo y maduremos. Número 3 y último, crece en desear la palabra de Dios. Crece en amar, crece en parecerte más a Cristo, siendo honesto, y crece deseando más la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice el texto bíblico: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Un niño de meses, 2, 3 meses, ¿cuál es su preocupación? La leche. Él no se preocupa ni por ir al baño, que la mamá haga su trabajo. No se preocupa si los papás tienen empleo o no tienen empleo. No se les preocupa el frío, el calor, si hay cobijas, si hay ropa. No, a ellos les preocupa que su mamá le dé su leche a la hora que le toca. Y si no, empieza a llorar. Esa es toda su preocupación. Y como es toda su preocupación, es lo que más desea: la leche. Mis hermanos, esa es la ilustración que pone el apóstol Pedro aquí. ¿Qué pasaría si nosotros deseáramos, como un niño que desea su leche, deseáramos la palabra de Dios, la comunión con Cristo, la adoración a Dios? ¿Qué pasaría si nosotros deseáramos eso más que todas las cosas? ¿Cómo sería nuestra vida, mi hermano? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de caminar?
eso nos va a llevar a la madurez. ¿Sabes por qué muchas veces no maduramos? Porque no tenemos hambre de la palabra de Dios, de conocer a Dios, de tener tiempo con Dios. Y eso es justo lo que nos hace madurar. Entre menos tiempo yo pase en su palabra, entre menos tiempo yo pase en oración, entre menos tiempo yo pase congregándome, sirviéndole, adorándole, en comunión, más inmaduro voy a ser. No te estás alimentando, nunca vas a crecer. Es bien sencillo la palabra. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Aliméntate. ¿Con qué me alimento? Con la palabra y con la oración. Ora, desea estar tiempo con Dios. Hermano, es que sí quiero, pero no puedo. Me ganan las cosas. Bueno, tienes que pedirle a Dios, Señor, dame hambre por tu palabra. Dame hambre por adorarte. Dame hambre, Señor, por querer estar más tiempo y más comunión contigo. Que sea mi mayor anhelo el estar adorándote en tu casa. Que sea lo que más yo deseo, conocerte en tu palabra. Que yo no esté a gusto si primero no estoy contigo. Mis hermanos, no desayunes si antes no oraste. Póntelo de reto y verás que te va a dar hambre de la palabra. Por hambre física vas a decir, pues hoy tengo hambre. Pues ahí mézclale. Haz cosas que te ayuden a crecer. Conforme vayas creciendo en esto, mi hermano, vas a ir madurando. Una persona que no madura es una persona que no pasa tiempo con Dios, que no pasa tiempo en la palabra, que es oidor olvidadizo. Quizá viene a la prédica, pero se le olvida, no lo practica. Entonces nunca hay madurez. Por eso a veces tenemos maridos de 150 años y siguen inmaduros. Siguen en la inmadurez. Y dice la esposa, ¿y cuándo va a madurar mi esposo? No entiende. Es que lo más básico no lo hace. No quiere ni trabajar. Pues ese es básico para un hombre. Dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque hay inmadurez, necesitas estar con Dios, que Dios moldee tu corazón. ¿Qué cosas podemos hacer para que la palabra nos ayude a madurar? Bueno, ya lo dije, hazte un hábito de leer la Biblia cada mañana, cada noche. Ora. Busca momentos de comunión con otros creyentes. Mis hermanos, los viernes de oración, el que no está viniendo, se está perdiendo una gran bendición. Usted no sabe lo que Dios está haciendo cada viernes a las 7 de la tarde aquí en la iglesia. Una bendición tan especial, mis hermanos, en la oración. Está viniendo muchos hermanos. Los sábados en la mañana están viniendo muchos hermanos a orar. Y usted no sabe la bendición que hay. Una bendición tremenda, mi hermano. Y no la tenemos porque no oramos, no la perdemos, ¿verdad? Creciendo en la palabra y en la madurez, despoja de tu vida, querido hermano, aquello que te estorba espiritualmente. Resentimientos, envidias, malos hábitos. Y ese espacio, dáselo a Dios. Pasamos más tiempo, mi hermano, preocupados, con resentimiento, con envidia y con malos hábitos que con Dios. Es que no he podido orar porque traigo atravesado a ese que me hizo y me dijo y no puedo. ¿Cómo es posible que no puedas pasar ese tiempo con Dios porque traes esa carga? Suéltalo, mi hermano, suéltalo. Y cuando se te venga esa idea, ponte a orar, ponte a leer la palabra de Dios. Es que me despierto en la noche con la ansiedad porque no puedo, traigo la preocupación. Bueno, ponte a orar. Es un buen momento para orar, el insomnio. Y no es de Dios el insomnio. Es un tema espiritual que también traes, que tienes que sanar en Dios. No es normal que un hijo de Dios le gane la angustia y no pueda dormir. Pero ya me tomo mis pastillitas, pues te estás sedando, pero no estás atacando el problema de raíz. Tienes que orar, tienes que pasar tiempo con Él. Despójate ya de eso que te estorba. Resentimientos, envidias, malos hábitos y mételos con Dios. Concluyo con esto, mi hermano. ¿Cómo crecer con Dios? Crece en amar. Crece en desear la palabra de Dios. Crece en buscar parecerte más a Cristo. Mis hermanos, hagámonos un examen en esta mañana. Yo creo que lo que Dios hoy nos está hablando es a que reflexionemos, a que evaluemos nuestro corazón. Y yo me preguntaría, y te invito a que tú te preguntes,
¿Cuáles son esas actitudes infantiles que aún persisten en tu corazón? ¿Cuáles son esas actitudes infantiles que aún están ahí arraigadas? Celos, contiendas, disensiones, iras, enojos, falta de oración, eso también es inmadurez, falta de comunión, falta de congregarme. Hay quien vemos aquí un domingo y no lo volvemos a ver hasta el próximo año. Dice, ya es que viene el año pasado, veniste en enero y no te paraste hasta el otro año. Es inmadurez, mi hermano, tienes que evaluar tu corazón cómo está. Pregúntate, ¿sigo hablando mal impulsivamente? ¿Qué es eso? Me hicieron sentir y ahí les va. Y ya la regué, ya hablé impulsivamente lo que no debí de hablar. Herí a la persona, me peleé con la persona porque fui impulsivo. No pensé, no filtré en mi corazón si lo que iba a decir era de Dios, era bíblico, pero ya lo aventé. Y luego ya nomás decimos, pues yo así soy. Pues ve cambiando tu corazón, porque eso es de un carnal, no de un espiritual. Pregúntate, ¿sigo hablando impulsivamente? Pregúntate, ¿me dejo llevar todavía por los enojos y los celos, por las envidias? ¿Siento algo y actúo en consecuencia a ese sentimiento? Eso es, amado hermano, inmadurez. Necesitas crecer más en el Señor. La madurez espiritual, mi hermano, se define en 3 áreas. ¿Tú quieres saber si eres maduro espiritual? Porque a lo mejor prediqué todo esto y tú dices, ay, qué bueno que vino Pedro, porque esto es para Pedro. Para mí no, porque yo soy bien maduro espiritualmente. A mí me dicen la uva madura. No, es para ti y es para mí. Pero ¿cómo sé si soy maduro espiritualmente? Mi hermano, la madurez se ve, número 1, en cómo tratamos a los demás. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Mal? ¿Superior a ti mismo? Eso es tratarlo bien. Si lo trato como inferior, lo estoy tratando mal. Número 2, ¿cómo respondemos ante los problemas? ¿Cómo yo respondo a los problemas? Me dice qué tan maduro soy. Hay un problema, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Reacciono impulsivamente? ¿O voy, oro, medito, pienso la situación y después actúo? ¿Cómo reacciono ante los problemas? Y número 3, la madurez se ve en nuestra humildad para pedir perdón. Muéstrame una persona que pide perdón y te voy a mostrar una persona madura en la fe de Dios. El que es maduro, mi hermano, pide perdón aunque no haya tenido la culpa. Ese es el maduro. Su humildad para perdonar. Y todo eso lo tenemos que buscar alinear a los pensamientos y a la voluntad de Dios. Este texto nos invita, mi hermano, a que no nos basemos en el conocimiento, sino en que reflejemos a Cristo en cada acto que llevamos a cabo. Que el Señor nos ayude este año a madurar, a crecer un poquito más. Que sea su oración. ¿Quiere pedirle a Dios que nos ayude a madurar este año? Que ya no seamos las uvas verdes, que seamos las uvas moradas. Póngase de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ministre, que obre en nuestro corazón, que maduremos, que crezcamos en Él, que le adoremos con nuestra forma de crecer espiritualmente. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, y gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ha llamado a adorarle, Señor. Nos ha llamado a glorificar su nombre, pero ciertamente, Señor, lo hacemos mal. Porque, mi Dios, seguimos muchas veces como la iglesia de Corintios, Señor, con cosas, Padre, que nos regresan, Dios, a pesar de que quizá tenemos años caminando de tu mano, Señor. No hemos podido despojarnos, Señor, de esas pequeñas cosas que nos distraen, que nos quitan el tiempo, Señor, que nos desvían, Padre, de estar en tu palabra, de estar adorándote. Señor, ¿cuántas veces hemos perdido la bendición de adorar tu nombre, Señor, por una pequeñez que tuvimos en la semana, por una pequeñez que tuvimos en la casa y que no fuimos maduros, Padre, para sobrellevarla? Ayúdanos, Dios, a trabajar en esas áreas de nuestra vida que nos cuestan, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en lo espiritual, Señor.
que no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos desviar por cualquier situación, por cualquier doctrina, Señor, sino que estemos firmes en la fe, que podamos crecer en parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos a amarte como iglesia. Ayúdanos a amar cada día más a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los hermanos, Señor, al prójimo. Que crezcamos en amarles, Padre Santo, para poder aplicar nuestra vida, Señor, y alinearla a tu palabra. Ruego bendigas, Dios, a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia, Señor, en esta tarde. Si hoy alguien ha venido, Señor, con un corazón triste, con un corazón alejado de ti, Señor, con un corazón, Señor, con un problema, con una carga, rogamos, Padre, lo sostengas. Rogamos le traigas paz, le traigas consuelo, le des ánimo, Señor, le fortalezcas en su corazón. Y que, Padre, no salgamos de aquí como hemos llegado, sino con una frescura de un abrazo tuyo, de una unción tuya, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tu palabra. Te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salúdense, mis hermanos. Dios les bendiga.